Sí, sabía usted. Permítame en esta mañana recordar un poco sobre lo que hemos venido aprendiendo. Comenzamos una exposición temática sobre la oración, ¿cierto? Y hoy vamos a estar mirando un versículo, un texto base que está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Voy a leer el pasaje o el versículo y posteriormente ponemos todo en manos del Señor. Dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a orar, mis hermanos. Yo le pido el favor que usted me acompañe en oración y pongamos este tiempo en manos de Dios. Amantísimo Dios, una vez más, Señor, tú nos permites, bajo tu voluntad, bajo tu decreto y tu soberanía, reunirnos en este lugar, reconociendo que toda la gloria es para ti, mi amado Señor, toda es para ti, reconociendo que a ti te debemos honor, alabanza y adoración. Por eso en esta mañana venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, colocando, Señor, este tiempo delante de ti para que seas tú instruyéndonos, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú exhortándonos a través de la Escritura y para que seas tú preparándonos y haciéndonos aptos para toda buena obra. Ayúdanos, Señor. Permite, Señor, que mi vida sea enseñada también en lo que tú deseas hablar a la congregación. Y que mi boca sea un instrumento para que tus palabras sean expuestas y sean transmitidas como tú lo deseas, Señor. Gracias te damos y en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Como les dije iniciando, vamos a seguir en una enseñanza temática sobre el tema o sobre la oración. Y hoy yo le he puesto un título a la enseñanza y es Características de la oración. Características de la oración. Y antes de abordar algunos puntos que estaremos mirando en esta mañana sobre el pasaje y sobre el título que le hemos puesto a la enseñanza, ¿cierto? Sobre lo que es tener características de la oración, de una oración genuina. Vamos a recordar un poco lo que estuvimos aprendiendo hace 8 días con referencia a la oración, según la enseñanza que el pastor Dani nos compartía, ¿cierto? Y qué bueno recordar que la oración es un privilegio, es un deber que trae gozo. Y es un medio de gracia, ¿para quién? Para el creyente, ¿cierto? Aprendíamos también que la oración es un medio por el cual un hijo de Dios, óigame bien, la oración es un medio por el cual un hijo de Dios se comunica con su Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Y que en resultado a la oración, esto trae confianza, trae paz para la vida del creyente, para la vida del Hijo. Ahora, todo esto que pudimos aprender de la oración nos lleva a que profundicemos un poco más sobre esta práctica, sobre este medio de gracia que es un mandato para la vida del creyente. Y que a través de este medio el creyente crece, se fortalece y conoce cada día más a Dios, a través de la comunicación con Él y de someterse a su voluntad. Entonces, cuando nosotros ejercemos esta práctica, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado, pero le confieso que a mí sí me ha pasado.
y quiero ser sincero y lo más honesto delante del Señor, surgen algunas preguntas. Y esas preguntas nos las hacemos cuando nos presentamos delante de Dios a orar, quizá antes de ejercer este medio o aún después de que podamos presentarnos y hemos levantado nuestras súplicas a Dios. Preguntas, voy a pronunciar algunas o quizá 3 para ser más puntual, pero habrá muchas que usted y yo nos hemos hecho. Y la primera es, ¿será que Dios me escucha? No sé si usted se la ha hecho, pero yo quiero confesarle que yo sí me he hecho esa pregunta. La otra pregunta que suele pasar por nuestra mente es, ¿será que estamos orando de una manera adecuada? Y si no es así, si no lo estamos haciendo, ¿cómo es orar de una manera adecuada? ¿Cómo lo debería hacer? Como le dije hace un momento, sé que cada uno de ustedes de pronto se habrá hecho preguntas al momento de orar. Puede ser. Si no, bueno, quizás ser el único, ¿cierto? Pero es importante entender que en la vida de creyentes siempre, a veces, en nuestra vida cuando oramos vamos a tener este tipo de cuestionamientos. Y este tipo de cuestionamientos surge muchas veces de haber aprendido a ejercer esta práctica de un modo quizá no bíblico y quizá muy tradicional. Ahora, tomamos este versículo para apoyarnos, que es Lucas capítulo 18, versículo 1, en esta mañana con el fin de mirar algunas características que debe tener la oración genuina, ¿cierto? Y que nos sirven para que podamos alimentarnos más en relación con este medio de gracia y con este tema. El texto aquí en Lucas nos hace referencia en su contexto, si usted lo viene mirando desde atrás, que Jesús estaba enseñando, incluso posteriormente al capítulo 18, Jesús estaba enseñando a sus discípulos por medio de parábolas acerca del perdón, acerca de la fe, acerca de su reino, acerca de la gratitud. Pero aquí en Lucas 18, especialmente en 2 parábolas, Jesús quiere enseñar acerca del tema de la oración. Por eso, en este versículo, en el versículo número 1 de Lucas 18, el Señor nos aclara, ¿cierto? Jesús nos aclara y hace referencia sobre este tema y entra a hablar de 2 parábolas. La primera que empieza a narrar en Lucas capítulo 18 es sobre la viuda y el juez injusto. Los que lo han leído, los que no, le invito a que lo leamos. Y sobre el fariseo y el publicano. Pero es necesario que dejemos por sentado algo aquí que el Señor o Lucas en su narración nos quiere transmitir y que el maestro reitera antes de comunicar lo que desea a sus oyentes. Lo primero que vamos a dejar en claro, y quizá no es un punto principal, pero quiero transmitírselo de esta manera, es que la oración es una necesidad. Note el versículo que nos dice que no solo es una necesidad momentánea, sino una necesidad de orar, ¿qué? Siempre. ¿Siempre para qué? ¿Para no qué? Desmayar, está diciendo Lucas en su narración, ¿cierto? Entonces, note que la oración no es una necesidad momentánea, ni tampoco es una práctica momentánea. Es una necesidad y una práctica de hacerlo siempre, constantemente, con el fin de que el creyente, de que el que ora, no desmaye. ¿Y a qué se refiere la Escritura cuando nos transmite esto? Quiero leerle una frase que pude colocar aquí, y es: la oración, mis hermanos, es el combustible durante el camino del creyente, que lo fortalecerá en las rutas que deba tomar y hará que su coche esté encendido para llegar a la meta propuesta por el Señor. La oración es un combustible durante el camino del creyente que lo fortalecerá en las rutas que debe tomar o deba tomar y hará que su coche esté encendido para llegar a la meta propuesta por el Señor. No propuesta por usted ni por mí, sino propuesta por el Señor. Siendo una necesidad
continua para el creyente, surge una pregunta, y es: ¿cómo debo ejercer y de qué manera debo presentar mi oración ante el Señor? Siendo una necesidad, surge esa pregunta: ¿cómo debo ejercer y de qué manera debo presentar mi oración al Señor? Bueno, es aquí donde entraremos a mirar algunas características que debemos tener en cuenta a la hora de presentar nuestro ruego y nuestro clamor delante de Dios. Pero antes de enunciarlas, quiero recordarles algo sobre el significado de la palabra oración. Esta palabra oración viene del griego preseuchemai, que significa y que nos quiere decir pro, ¿cierto?, de dirección. Proseuchemai, pro de dirección. ¿A quién elevamos nuestra oración? A Dios. Y euchemai, que significa deseo, ansias, anhelo de querer orar, de querer presentar nuestro ruego. Ahora, esta oración era una práctica muy común dentro del pueblo judío. Más adelante vamos a mirar unos ejemplos. Pero también Lucas 18:1 nos deja claro que cuando el Señor le refiere una parábola sobre la oración, es porque era una práctica común ¿entre quién? Entre los que estaban escuchando sus parábolas, ¿cierto? Ahora, miremos algunas características, como bien lo vamos a ver en esta mañana, sobre la oración. Y la primera característica es la sinceridad y la humildad. La sinceridad y la humildad. El acto de sinceridad y de humildad, mis hermanos, en la vida de un creyente es necesario y debe ser evidente por dos cosas principalmente. Miremos una primera. Vamos a leer el versículo 13 de Lucas capítulo 18. Versículo 13 de Lucas capítulo 18. Dice la palabra del Señor: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Notemos que aquí en este versículo, más adelante, cuando el Señor empieza a hablar sobre estas parábolas, y en esta segunda parábola, el Señor nos muestra la actitud de un hombre que era recaudador de impuestos, un hombre público. Pero hay una característica que el Señor empieza a denotar cuando narra sobre la vida de este hombre, y es que él se acerca con un corazón que sincero delante de Dios, reconociendo su pecado. Un corazón de dolor por su pecado. Esto es un acto de sinceridad y también es un acto de humildad, ya que cuando hay un corazón orgulloso, nos hace pensar que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, nos hace pensar que como Dios ya lo sabe todo, no debemos abrir nuestra boca para confesar nuestros pecados, y que lo único que tenemos que hacer cuando nos presentamos delante de Dios es pedir, pedir y pedir. Pero note que cuando el Señor está hablando de esta actitud que tuvo el publicano, está resaltando una sinceridad y una humildad que hubo en la vida de este hombre que era pecador, reconociendo su pecado. Pero vuelvo y repito lo que estaba diciendo: eso hace que en el corazón de un pecador haya dolor. ¿Por qué? Por su pecado. Eso es un buen síntoma en la vida de un creyente. Dolernos por el pecado. Recordemos
Lo que el Señor enseñaba allí en el Sermón del Monte, no lo voy a invitar a que lo busque, pero recordemos que el Señor decía, bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refería cuando el Señor estaba hablando ahí? ¿Al lloro por alguna situación o circunstancia? No, el Señor se refería era al lloro por el pecado que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. El pecado nos debe doler, y así como nos debe doler, nos debe llevar a ser sinceros delante del Señor. Pero los corazones, cuando están llenos de orgullo, no permiten que esto pase. Por eso decía que un corazón orgulloso, ¿cierto?, siempre nos hace pensar que la culpa la tienen los demás. Siempre nos hace pensar que que debo confesar nuestros pecados. Y siempre nos hace pensar que aún teniendo pecado en mi vida, como que esto no es pecado. Bueno, eso hace en la vida de un creyente el corazón orgulloso. Por eso, siempre una característica que usted y yo debemos tener en cuenta es presentar un corazón sincero delante de Dios, un corazón humilde delante de Dios. Yo quiero invitarlo a que miremos el versículo 11 y hacemos un contraste de lo que es un corazón sincero, humilde y un corazón lleno de orgullo. Versículo 11, ahí mismo en Lucas 18. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores. En cierta forma quería decir eso, ¿no? Hombres, pero lo señalaba como si fueran pecadores, porque aquí empieza a narrar: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía el fariseo. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano. Si nota el contraste, si hacemos un paralelismo entre la oración del fariseo y entre la oración del publicano. En el uno había dolor, en el otro había orgullo. Y quiero decirle algo, mi hermano, en esta mañana, y mi querido amigo y amiga. La hipocresía es el antónimo de la sinceridad y de la humildad. La hipocresía, el fariseísmo, es el antónimo de la sinceridad y de la humildad. Y es por eso que debemos entender que la sinceridad y la humildad es una característica genuina de una verdadera oración, dándonos a entender que si mi boca no emite palabras sinceras, estaría no solo siendo un orgulloso, sino un hipócrita. Así como también lo fue ¿quién? El fariseo. Si de mi boca no salen palabras sinceras delante del Señor, más adelante vamos a mirar un pasaje en donde el mismo Señor nos cuestiona sobre nuestra sinceridad cuando presentamos oración. Pero si de mi boca, mis hermanos, mi amigo y mi amiga, no salen palabras sinceras, sino fingidas, nos daríamos cuenta que tenemos un corazón orgulloso e hipócrita, así como salieron esas palabras de la boca del fariseo. Porque de nuestro corazón pecaminoso salen palabras que no reflejan nuestra necesidad de confesar. Cuando yo tengo un corazón lleno de orgullo, mi hermano, como lo decíamos ahorita, mi corazón me lleva a que yo no debo confesar. Entonces, si yo no confieso, de mi boca no van a salir palabras de arrepentimiento de mi pecado. Y esto me debe llevar a pensar en la segunda, no característica o punto principal, sino en el segundo punto que debemos tener a la hora de presentar una oración sincera y humilde. Y es que mi acto de sinceridad y humildad en la oración no puede negar, ojo, no puede negar ni obviar
que nos estamos presentando delante de un Dios poderoso que tiene atributos y que en medio de sus atributos aún Él conoce todo de quién, de nosotros. Yo quiero invitarlo a que miremos el Salmo 139, versículo 1 al 4. Salmo 139, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Note lo que dice el versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. ¿Cómo nosotros no vamos a presentar una oración sincera y humilde delante del Señor? ¿Cómo nosotros no vamos a reconocer que necesitamos todos los días hincar nuestras rodillas ante Dios y abrir nuestra boca sinceramente para decirle al Señor que necesitamos su ayuda? ¿Cómo fingir una vida llena de pecado delante del Señor cuando Él ya sabe, aún antes de pronunciar, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que deberíamos pronunciar, porque está dentro de nuestro corazón? Pero aquí viene una gran pregunta, y es: ¿usted y yo sabemos como creyentes que el Señor conoce todo de nuestra vida? Y esa gran pregunta nos debe llevar a pensar y a meditar, es que si Él, porque la respuesta fácil, rápida, es que todos los cristianos vamos a decir: sí, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, ¿cierto? Dios es soberano. Esa es la respuesta fácil y la salida rápida de todo el creyente. Si es así, y si usted y yo lo afirmamos, ¿por qué cuando presentamos el acto de oración, muchas veces nosotros, y debemos reconocerlo, presentamos palabras fingidas delante de Dios? ¿Por qué cuando llegamos de un día ajetreado, cansados de las actividades diarias que tenemos, en donde en nuestro caminar tuvimos tropiezos, quizás resbalamos y quizás fuimos tentados, por qué cuando llegamos delante de la presencia del Señor en esa noche o en esa tarde, lo único que queremos decirle al Señor es: Señor, dame o permite que se cierre el negocio que hoy se me presentó? Pero no le decimos al Señor: Señor, perdóname porque me tropecé allí en la esquina con un par de amigos, o me tropecé allí porque mis ojos se desviaron. O no le decimos al Señor: Señor, perdóname porque venía en mi coche manejando y me tropecé y caí en pecado y me airé porque otra persona me cerró. A veces volvemos nuestras oraciones palabras fingidas y no sabemos que el Señor, como a sus hijos, los está esperando en la noche para que usted y yo, como creyentes, como hijos que tienen que rendirle cuentas a su Padre, está esperando en la noche que abramos nuestra boca para decirle: Señor, ayúdame sinceramente por esto, esto y esto. La sinceridad y la humildad debe ser una característica de una oración genuina en la vida de un creyente. A veces somos más sinceros con otras personas. A veces somos más sinceros y humildes con hermanos en la fe, pero con personas que no tienen la fe. A veces abrimos y somos más rápidos para abrir nuestra boca en búsqueda de un consejo con hermanos que no tienen la palabra, que no tienen la fe. Y nos asinceramos. Y qué bonito es que nos digan: ese es un corazón humilde, ese es un corazón sincero, franco. Pero realmente en quien tenemos que refugiarnos, lo único, y quizá es un poco duro lo que voy a decir,
pero lo único que tenemos en mente es que cuando llegamos a su regazo es: papá, dame porque necesito. Dios, dame porque necesito. Pero no recordamos las palabras que decía el salmista en el Salmo 51. Contra ti, Señor, he pecado. Otra característica que debemos tener en cuenta para la oración, esta me encanta, todas me encantan, pero esta me encanta mucho, y es la reverencia y la sumisión. La reverencia y la sumisión. Quiero decirle algo, estas características son de las más olvidadas y distorsionadas dentro del contexto actual. Hay que reconocer que la irreverencia y la falta de sometimiento es una cualidad muy particular hoy en día en las generaciones. La irreverencia y la falta de sometimiento es una cualidad, por decirlo así, muy particular hoy en día en las generaciones. Pero hay algo más doloroso y triste, y es que en las nuevas generaciones de cristianos esto se volvió recurrente, bastante recurrente, y ya vamos a mirar por qué. Un ingrediente principal que debemos tener en nuestra oración es reconocer que a quien nos estamos dirigiendo, mis queridos hermanos y amigos, es a un Dios santo, a un Dios 3 veces santo, lo dice la palabra. Y por lo tanto debemos acercarnos con todo el honor y con todo el ¿qué? El respeto. Pero quiero hacer una pausa aquí antes de seguir. Tradicionalmente se nos ha enseñado que Dios es nuestro amigo. Tradicionalmente siempre se ha dicho que al ser nuestro amigo en la oración, y Señor, con todo el respeto, porque voy a poner el ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo en algunas ocasiones lo escuché. En la oración podemos dirigirles palabras como las que dirigimos muchas veces a amigos o amigas afuera en la calle. Podemos referirnos de esa manera a Dios. Yo, mi hermano, yo no sé qué, yo sí sé cuántos. Tradicionalmente he escuchado, por eso digo que esto es recurrente y da dolor y da tristeza. He escuchado predicadores que como Dios está cerca de usted y que como Dios, ese Abba Padre es papito dentro de su, digamos que raíz, entonces que podemos acercarnos a Dios de una manera como si fuera un amigo cercano. Y nuestro lenguaje puede ser normal porque Él es nuestro amigo. Qué irreverencia, mis hermanos, qué irreverencia, queridos amigos. Cuando vemos en las Escrituras estos hombres que tuvieron cercanía con Dios, que se presentaron delante del Señor, nunca vemos hombres que faltaron al respeto y que fueron irreverentes con el Señor. Lo contrario, huían, en el sentido huir, entiéndame cuando le voy a decir, huían o se escondían porque era tal la santidad de Dios, tal la soberanía de Dios, que se avergonzaban delante de Él por su pecado. Pero estamos en una sociedad llena de irreverencia, que se nos ha olvidado cómo debemos presentarnos delante de un Dios que es 3 veces santo. Ahora, no quiero decir que la oración es una regla así y que las palabras tienen que ser así. No, porque si no también caeríamos en religiosidad, en fariseísmo, en hipocresía, como lo hablábamos ahorita, palabras fingidas. Pero lo que sí quiero decir es que si muchas veces tenemos reverencia con alguna persona popular o de autoridad en este mundo, ¿por qué no tener reverencia con el que fue el creador de nuestras vidas y el que nos ha llamado a salvación? ¿Por qué no tener reverencia cuando nos arrodillamos delante de Él y que de nuestra lengua y de nuestra boca salgan palabras de honor, de respeto y de gloria, porque Él solo merece palabras de adoración? Él es nuestro Señor. Nuestra vida debe estar sujeta a su soberanía, autoridad y voluntad. Yo quiero invitarlo a que miremos el versículo 2 y 3
de Lucas 18. Recordemos que ese es el pasaje base. Versículo 2 dice, diciendo, el Señor Jesús estaba hablando, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué quería el Señor Jesús mostrar a través de la parábola de la viuda y del juez? Más que estaba enseñando o quería enseñar sobre la oración, la necesidad de orar. ¿Qué quería enseñar? Bueno, note que aquí encontramos dos protagonistas, digamos, o dos personajes que son protagonistas de la palabra, la viuda y el juez. Y note que encontramos un antagonista, que es ¿quién? El adversario. Pero dentro de esto que quiero decirle, es que si usted nota, cuando el Señor empieza a narrar esta parábola, dentro de los dos protagonistas, ¿quién tiene más autoridad en la ciudad? ¿El juez o la viuda? El juez. La viuda venía al juez es porque él era la autoridad que le podía solucionar o que podía hacer justicia sobre su caso en cuanto al adversario que tenía. Y el Señor Jesús lo que quiere enseñar aquí es que siendo un juez, ¿cierto? Siendo un juez que tenía la posible solución para la viuda, era una persona que tenía autoridad. Era una persona de renombre en la ciudad. Era una persona que tenía autonomía para decidir, ¿cierto? Cuando la viuda se le acerca, aunque el pasaje no es claro, pero en referencia a lo que el Señor Jesús narra y la posición que tenían los jueces dentro de una ciudad, nadie podía acercársele a un juez si no se iba con una posición de respeto y de autoridad, de sumisión, de reverencia, porque era una persona nombrada dentro de la ciudad, era una persona de posición dentro de la ciudad. Ahora, cuando vemos el ejemplo aquí a través de la parábola, eso nos deja ver, vuelvo y le reitero, de qué manera nos estamos nosotros acercando al juez que es sobre todo los jueces, al mayor, al Dios que es sobre todo, al Señor que es el Señor sobre todos los señores, al Creador. ¿De qué manera nos estamos acercando? Reverentemente, con irreverencia, en sumisión, reconociendo que Dios sí tiene el poder en su mano para hacer justicia sobre mi vida. ¿De qué manera, mis queridos hermanos, amigos y amigas? ¿De qué manera usted y yo nos estamos acercando a Dios? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es su vocabulario cuando se refiere a Dios? Quiero que miremos el siguiente versículo, el siguiente pasaje, y vamos a tener un ejemplo claro de cómo hombres, y aquí en este pasaje lo vamos a ver, de cómo hombres se referían a Dios cuando se acercaban a Él. Salmo capítulo 5, versículo 1 al 3 y el versículo 7. Salmo capítulo 5, versículo 1 al 3 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Pero nota lo que le dice David ahí, ¿no? Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en mi temor
o en tu temor? En tu temor. Note la reverencia que David despliega cuando se presenta delante del Señor. Note la sumisión que David tiene cuando se presenta delante de su rey, de su Dios. Él reconoce y él muestra reverencia ante Dios, la que tenía por su Dios. Y más adelante, en un salmo, que es el Salmo 23, creo que todos lo conocemos, el versículo 1, creo que todos nos lo sabemos, ¿cierto? Y si usted lee su versión ahí, que tiene en mano, si no estoy mal, la mayoría tiene la versión Reina Valera. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Pero la versión de las Américas, voy a hacer un paralelo aquí, y el que tenga la versión de las Américas lo puede ver. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David reconoce la sumisión al señorío de su Señor. No sé si ustedes me han escuchado esto, pero siempre suelo decirlo de la siguiente manera. Cuando leemos el Salmo 23, decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Seamos sinceros y honestos delante del Señor y con humildad reconozcamos. ¿Cuál parte le gusta más al creyente? ¿La parte B o la parte A? Seamos sinceros otra vez, les pregunto, no les dé temor. Seamos sinceros, honestos y humildes delante del Señor. ¿Cuál parte nos gusta más cuando leemos el Salmo? El Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, parte A. Parte B. ¿Nada? ¿Cuál parte nos gusta más? Reconozcamos. El nada me faltará. Y durante muchos años yo recité en lo personal, recité ese salmo esperando la parte B, pero nunca entendiendo la parte A. Cuando David dice, el Señor es mi pastor, no solo está reconociendo la autoridad que tiene el Señor sobre su vida, sino está sometiendo su vida al señorío de Dios sobre él. Y eso es lo que nosotros debemos entender como creyentes. Cuando usted y yo oremos, cuando usted y yo abramos nuestra lengua para honrar el nombre de Dios y para quizá recitar este Salmo 23 que es tan hermoso, porque por pastos delicados nos hará ¿qué? ¿Nos hará qué? Descansar. Y junto a aguas de reposo nos llevará. Qué bonito es escuchar eso. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta mañana. El Señor permite eso solo con los que han reconocido su señorío sobre la vida del creyente o del que abre su boca. Si yo no reconozco el señorío de Dios sobre mi vida, no esperemos que me haga descansar y reposar y que me haga pasar por pastos delicados y por aguas que traen reposo. No esperemos eso. Porque hace 8 días aprendíamos algo bien claro y clave. El Señor escucha la oración ¿de quién? ¿De todos? Solo de sus hijos. Solo de sus hijos. Y al escuchar solo la oración de sus hijos, mis hermanos, ese hijo ha reconocido la paternidad y la autoridad de su padre y de su Señor. Por eso cuando comenzábamos esta característica decía, esta característica cómo ha sido distorsionada hoy en día en la vida de las personas, pero triste es en la vida de los que nos decimos, lo digo en plural, entiéndame, es en los que decimos ser creyentes y cristianos. Porque a veces esperamos, vuelvo y reitero, la parte B y no la parte A. A veces qué bonito es tener el pastor que nos lleva por los verdes pastos, que nos cuida. Pero cuando el pastor nos tiene que disciplinar, cuando el pastor saca su vara y su callado para enderezar nuestros
nuestros caminos y llevarnos por sendas de justicia. Y cuando nos duele, ahí es cuando decimos, no, ese no es el Señor que yo conozco. A mí siempre me han enseñado de un Señor que tiene promesas para mi vida y que yo debo abrir mi boca para declarar y desatar, porque todo lo que yo desate aquí en la tierra será desatado ¿en dónde? Lo que yo ate aquí en la tierra será desatado ¿en dónde? Y sin saber el contexto, creo que ahorita más adelante vamos a estar hablando de ese contexto. Por ahí algunos se ríen y me miran, pero sin saber el contexto de lo que el Señor estaba hablando allí, en Mateo, ¿cierto? Pero es que hemos venido en un tradicionalismo donde la distorsión sobre la sumisión y la reverencia que debemos tener a Dios es tan constante y es tan, perdónenme si uso esta palabra, tan bochornoso ver oraciones en donde se refieren a Dios como si fuera cualquier persona y en donde hablamos de Dios y esperamos de Él solo que nos dé, pero nunca nos sometemos a su señorío. Es claro lo que a través de estos salmos podemos ver cómo David se refería. Pero si cuando usted lee Daniel, cuando usted lee Isaías, aun cuando usted lea Éxodo, lee la vida de Moisés, aun cuando usted lee a Josué, y cuando usted lee muchos en la palabra, el apóstol Pablo, si nos vamos para este lado, cómo se referían al Señor cuando se presentaban y cuando hablaban de Él. ¿Qué palabras salían de su boca cuando se presentaban o cuando hablaban de un Dios santo 3 veces? Que no se nos olvide eso, querido hermano y querido amigo. Característica de la oración genuina de un cristiano, de un creyente, es que en el temor del Señor nosotros nos debemos presentar. En el temor del Señor, no en mi temor. En el temor de Dios nosotros nos debemos presentar. Porque Él es un Dios, vuelvo y digo, 3 veces santo. Cada creyente que presente su petición, al Señor, sea cual sea la petición, debe reconocer que es el Señor. Ojo con lo que voy a decir en esta mañana. Debe reconocer que si tenemos sumisión en cuanto a su autoridad y su voluntad, cada creyente que presente su petición debe reconocer que es el Señor quien hace su voluntad. Quien hace su voluntad sobre nuestras vidas. Él concede las peticiones de nuestro corazón, dice la Escritura, ¿cierto? Iba a decir algo, pero ¿cuántos dicen amén a eso? Todos gritamos. Él concede las peticiones de nuestro corazón. ¡Wow! Qué ambicioso es esto para un corazón pecaminoso y orgulloso, ¿cierto? Solo escuchar esa palabra, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Algo ambicioso, algo bastante ambicioso para el hombre. Algo bastante ambicioso para el hombre. Pero quiero decirle algo. Dios es el que hace su voluntad. Dios es el que es soberano. Y Él concede las peticiones, pero conforme a su voluntad, no a mi capricho. Conforme a su voluntad, no a mi capricho. Debemos entender que Dios es soberano y que su buena voluntad, como lo decía el apóstol Pablo a los romanos, es agradable y perfecta para nuestras vidas. Su buena voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. Qué bonito es escuchar, si alguien ha leído Romanos, la parte B de este versículo. Pero la parte A, qué duro es escucharla, ¿no? Que presentemos nuestros cuerpos, ¿como qué? Sacrificio vivo. Porque Pablo entendió eso. Y voy a poner aquí un paréntesis antes de seguir. Pablo entendió eso. Y al entender eso, para un creyente, y con todo el respeto, creyente, entre comillas, irreverente y con falta de sumisión a su Señor,
la buena voluntad de Dios para él no hubiese sido morir decapitado. Para Pablo, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, fue haber muerto por su Señor. Mis hermanos, el mismo Señor fue ejemplo de esto, del sometimiento, de la sumisión y de la reverencia. Y eso lo leímos esta mañana. Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36. Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36. Dice el pasaje: yéndose un poco adelante, se postró en tierra. ¿Quién se postró en tierra? ¿Se acuerdan del contexto que le estuvimos leyendo en esta mañana? ¿Dónde estaban ellos? En el Getsemaní. ¿Y quién se fue un poco adelante? El Señor Jesús. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Note la reverencia. El mismo Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, encarnado, se hincó y se postró. ¿Hubo reverencia? Note la reverencia. Y mire lo que dijo: y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Reconoció su poder, reconoció su autoridad. Claro que sí. El mismo Hijo reconociendo la autoridad del Padre. Todas las cosas son posibles ¿para quién? Para el Padre. Pero finalizando le dice: aparta de mí esta copa. Más, ojo, más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sino lo que tú. El mismo Señor nos da este ejemplo en la palabra. Reverencia y sumisión, características de una generación, de una oración genuina, características de una oración genuina. Mis hermanos, querido amigo, amiga, no podemos caer en las modas que hoy la cultura quiere levantar contra la Biblia. No podemos caer en hombres o falsos maestros, lo digo de esa manera, que hoy quieren enseñar e inducir una manera de orar a Dios de una forma que no es bíblica, en donde se le ha enseñado por generaciones a que ordenen a Dios. Yo ordeno, se escucha decir. Yo mando, se escucha decir. Yo no recibo una respuesta de parte tuya que no, se escucha decir. Reclaman sus peticiones y dicen: yo reclamo, yo decreto. ¿De aquí a cuándo Dios se convirtió el mandadero de corazones pecadores? ¿De aquí a cuándo Dios entregó a su Hijo para que los corazones caprichosos, llenos de orgullo, reclamaran posesiones, herencias, desataran y ataran y decretaran? ¿De aquí a cuándo se convirtió Dios en el genio de la lámpara? Creo que esto lo han escuchado de pronto en algunas otras prédicas, pero ¿de aquí a cuándo se volvió Dios el genio de la lámpara? Mis hermanos, es hora de que usted y yo evaluemos y examinemos de qué manera estamos presentando nuestra oración delante de Dios. Tercera y última característica: y es la perseverancia y la importunidad. Perseverancia e importunidad. La perseverancia y la importunidad son características que en la carrera de la fe le cuesta a los creyentes. Si recordamos el texto base, el versículo base, que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿qué? Lucas 18:1. Sobre la necesidad de orar, ¿qué?
Siempre. Es bueno recordar las palabras del Señor Jesús a sus discípulos antes de ser apresado allí en el Getsemaní. Marcos capítulo 14, versículo 38. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo leímos esta mañana, si usted recuerda. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne... Ay, mis hermanos, qué batalla nosotros a diario tenemos entre la carne y el espíritu. Cuando usted mira Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, usted va a entender y va a tener un poco más de luz sobre este tema. Lo invito a que en casa lo lea. Ese remanente de pecado que hay en nuestros corazones, que hay en nuestro ser, esa lucha entre la carne y el espíritu que a diario tenemos nos lleva a darnos cuenta que en la vida que tenemos como creyentes, lo que deseamos hacer, no lo hacemos. Esa lucha y esa batalla que tenemos en la carne, en nuestra carne con el espíritu, nos lleva a darnos cuenta que como creyentes lo que deseamos hacer, no lo hacemos. Mas lo que no queremos hacer, eso es lo que resultamos haciendo. Pablo lo dice muy claro en la carta a los Romanos. Y dice, he encontrado una nueva ley dentro de mí. ¿Cuál era la ley que encontró el apóstol Pablo dentro de sus miembros o dentro de su cuerpo? La ley del pecado. Mis hermanos, por eso es necesario que perseveremos en la oración. El Señor a través de Pablo nos recuerda que debemos orar sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17. Y aquí en este pasaje base, en Lucas 18, vemos el siguiente versículo que debemos tener en cuenta. Versículo 7. Quiero invitarlo a que usted vaya al versículo 7 de Lucas 18. ¿Y acaso, abre signo de interrogación, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es notorio que cuando el Señor Jesús está narrando esta parábola, da por sentado la regularidad que debe tener un creyente en la oración. Si puede enmarcarlos el tiempo en que Dios está diciendo cuando un orador o un creyente o un escogido se presenta delante del Señor. ¿Cuál es el tiempo que enmarca ahí? Día y noche. Y surge una buena pregunta aquí. ¿Cuántas veces usted ora al día? ¿Cuántas veces un creyente debería orar al día? ¿Cuántas veces un creyente se presenta delante de su Dios y de su Señor al día? Examinémonos en cuanto a esta pregunta. Porque el salmista decía, de mañana oirás mi voz. Y el Señor aquí dice en esta parábola, refiriéndose a la necesidad de orar, que un escogido clama de día y de noche. Esa es la perseverancia que debemos tener como característica en nuestras oraciones. Y no permitir que el pecado quiera gobernar sobre nuestras vidas. Ahora, en esa perseverancia, usted y yo debemos aprender a ser inoportunos con el Señor. Mire el ejemplo de la viuda y el juez, ¿cierto? Era tanto que iba la viuda donde el juez, que el juez a lo último llegó y dijo,
voy a solucionarle el caso a esta viuda porque ya me tiene. Y cuando miramos el Sermón del Monte, el Señor dice, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de quién? De sus hijos. De sus hijos. La inoportunidad debe ser una característica en la oración. La regularidad, pero la regularidad nos lleva a ser inoportunos. Voy a poner un ejemplo bastante vago y perdónenme el ejemplo. Pero ¿cuántos han tenido afán de pedir una cita en la EPS? Ya saben para dónde vamos a ir o para dónde voy a ir con el ejemplo. Como hemos tenido afán, ¿cierto? Muchas veces dejamos el teléfono descolgado hasta 2 horas hasta que nos responda la señorita para que nos delegue una cita. Como hemos tenido afán. Y seguimos haciendo nuestras actividades, pero ponemos el teléfono ¿en qué? En altavoz, ¿cierto? Esperando que la persona al otro lado de la línea nos responda. Somos inoportunos. Porque claro, hay algo que está agobiando nuestra salud. Pero como al pecado a veces no lo vemos con el mismo afán, entonces no somos inoportunos con el Señor para arrodillarnos y decirle, Señor, perdónanos, porque contra ti he pecado. Cuando nos enfriamos, cuando tenemos necesidad de Él sobre nuestras vidas, de su palabra, para que nos dé luz en nuestro caminar. Ay, si no esperamos 2 horas. Ay, si no somos inoportunos. Ay, si esa característica de la oración la olvidamos. Y no pasa de ser una oración de 2 a 3 minutos y creemos con que decirle al Señor, gracias Señor por esta mañana. Cuídame, guárdame, llévame en paz y seguridad porque en la selva de cemento hay mucho peligro. Señor, amén. ¿Cuánto me demoré haciendo esa oración? Y volvemos la oración un amuleto. Como con todo el respeto por la profesión aquí de muchos y de todos nosotros, que a veces nos montamos en carros y vemos el escapulario colgado ahí, volvemos la oración un amuleto y pensamos que porque va el escapulario ahí no se va a accidentar. Eso es lo que piensan los de afuera. Pensamos que porque oramos en la mañana así, no nos va a pasar nada. No, recordemos que la voluntad del Señor y Él hace soberanamente sobre nuestras vidas. Pero no olvidemos los ingredientes, las características que debemos nosotros tener como creyentes en nuestra oración. No lo olvidemos, mis queridos hermanos. No hagamos de la oración un amuleto. No hagamos de la oración una religiosidad ni un legalismo. Pero tampoco hagamos de la oración una comunicación liberal como si estuviéramos hablando con cualquier persona, con el respeto que merecen todos. Tengamos en cuenta y no olvidemos a quién nos estamos presentando, de qué manera nos debemos presentar y cómo lo debemos hacer. Quizá de pronto esto que hemos visto en esta mañana, que vemos a través de la Escritura, nos da luz para cuando tengamos esas preguntas que a veces se nos vienen a la mente. ¿Cómo debo orar? ¿Será que Dios sí me está escuchando? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje de la fe, porque es necesario velar y orar para que no caigamos en tentación. Es necesario orar sin cesar. Cuando dice sin cesar es una práctica regular. Y es necesario entender lo que hoy aprendemos a través de la Escritura, que los escogidos oran de día y de noche. Ser inoportunos y permanecer a los pies de nuestro Señor. Quiero dejarle unas aplicaciones en esta mañana. Y es la primera: iglesia, oremos y oremos.
Oremos y oremos y oremos. Una aplicación muy sencilla, ¿cierto? Oremos, oremos y oremos. Pero no pretendamos avanzar en el caminar de la fe fortalecidos en el Señor o creyendo que estamos fortalecidos en el Señor si no nos ejercitamos en la práctica de la oración. Si no aprovechamos el medio de gracia que Dios ha dejado para nosotros como creyentes, la palabra y la comunión con Él. No pretendamos creer que estamos avanzando en una vida de cristiandad o de creyentes cuando vivimos alejados de nuestro Señor y cuando nuestra vida no se somete a los decretos, esos sí son decretos, a los decretos, a la soberanía y a la voluntad de Dios. No pretendamos decir que Dios lleva nuestro camino cuando mi vida no es reflejo de que Dios está en mí. No pretendamos decir que Dios es el que guarda y el que cuida mi camino cuando yo ni en las mañanas ni en la noche volteo a mirar, ni elevo mi oración en dirección hacia el cielo. Por eso, iglesia, como aplicación, oremos, oremos y oremos. Y recordemos que nos estamos presentando delante de un Dios santo, santo y santo. Como segunda aplicación, quiero dejarle que seamos sinceros, entendidos, francos en nuestra oración. Mis hermanos, aunque el Señor sabe qué palabras saldrán de nuestra boca antes de comunicarlas, es necesario que no nos engañemos a nosotros mismos y que dejemos nuestro orgullo a un lado y que reconozcamos y que confesemos, como lo dice la Escritura, y que nos apartemos cada uno de nuestros pecados, presentando cada una de nuestras peticiones y necesidades, y entendiendo que a través de nuestra oración sincera encontraremos refugio en nuestro Padre, que se agradará por nuestra humildad. Recordemos lo que el Señor dice allí en la parábola del fariseo y el publicano. Al final, ¿quién fue justificado? ¿El que se enaltece y el que se humilla? Mis hermanos, el decreto, el poder, la soberanía es de Dios, no es de nosotros. Y aprendamos a entender que los caprichos, anhelos que hay en nuestro corazón, si está bajo la regla de la voluntad del Señor, el Señor las concederá. Pero si no está bajo lo que el Señor en su decreto y en su soberanía quisiera permitir para nuestras vidas, que nos baste su gracia. Que nos baste su gracia. Porque la autoridad es solo de Él, de nuestro Señor. Y cuando entendamos eso, sí podemos decir, es mi pastor y nada nos faltará. Oremos.